Muy buenas tardes. Aquí estamos reunidos para la tercera experiencia de aprendizaje. Sesión número 7, actividad 3, parte 1. El tema es reconocemos nuestras emociones y su importancia con relación a nuestra salud en el contexto actual. Tema para quinto año de secundaria. Competencia. Vamos a trabajar, construye su identidad. En esta actividad nosotros vamos a tratar de comprender nuestras emociones, ¿no? En lo que corresponde al bienestar de la salud y cómo nos puede ayudar a impulsar estas emociones para poder lograr nuestros retos académicos también. Ahora, vamos a trabajar el desempeño, reconocemos nuestras emociones y su importancia con relación a nuestra salud en el contexto actual. Estamos solamente trabajando el criterio de evaluación, reconoce sus emociones. Vamos a tener también como reto el cuadro de reconocimiento de emociones, argumentando también en consenso, ¿no? Porque es importante vivir emociones positivas en la familia. Y responder pues las preguntas de reflexión, ¿ya? Y al final siempre va a haber una autoevaluación. Ok. Muy bien. Vamos a observar esta primera diapositiva donde dice, ¿no? ¿Cómo afecta la cuarentena a la salud emocional de los adolescentes y jóvenes? El no poder participar, pues, de eventos sociales ha generado un malestar en los jóvenes, pues su naturaleza les exige buscar nuevas experiencias, ¿no? Según la psicóloga Rosa Cornejo del Policlínico de la Universidad de Piura, ¿no? A lo largo de la pandemia se ha observado que muchos adolescentes y jóvenes adultos han demostrado pues un desacato al cumplimiento de las normas, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares, ¿no? ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Cómo debe actuar el círculo familiar ante esta situación? Son las grandes interrogantes que nos estamos planteando el día de hoy. Para eso vamos a responder algunas preguntas de aprendizaje previo. Dice así, ¿te viene ocurriendo algo similar? ¿Por qué? A ver, vamos por acá a preguntar, voluntario, ¿a alguien le ha pasado algo parecido o ha visto de repente en su comunidad que ha sucedido algo parecido? A ver, voluntarios para la participación. Vamos por acá. Entonces, vamos a preguntarle a Ana García. Ana García, ¿me escuchas? Yo recién entrado. Ah, recién entró Anita. Buenas Sí. tardes, Anita. Ok. A ver, hay que preguntarle a Ana Lucía Zavalla. Creo que están hablando sobre el maltrato, es que no escuché bien porque me estaba poniendo los audífonos recién. Ok, no estamos hablando del maltrato, estamos hablando del problema de los adolescentes que durante esta cuarentena, muchos de ellos pues han desacatado las normas, ¿no? De repente porque se encuentran quizás acostumbrados a estar fuera de sus casas, acostumbrados a la sociabilidad, pero resulta el problema de que como estamos en pandemia no tenemos la misma libertad, ¿no? Entonces, al no tener la misma libertad, ha sucedido pues el problema de que existen adolescentes o jóvenes adultos que han infringido pues en la norma, ¿no? No han acatado la norma, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿te viene ocurriendo algo similar a ti? ¿O lo has observado de repente en tu comunidad? ¿Qué podrías decir? Bueno, en mi barrio, como yo le digo, siempre hay jóvenes que salen a las calles a todos los días a jugar así, sin mascarilla. Y también hay muchas fiestas por mi barrio, y más en una calle que todos se hablan y hay fiestas. Fiestas organizadas, ¿ok? Entonces, hemos observado eso, ¿verdad? Muy bien, segunda pregunta dice, ¿a qué se debe este comportamiento? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿A qué se debe este comportamiento?
A ver qué me dice Briana Pareja. Briana. A ver, alguien levantó la mano. Yo, Miss, A ver, te escucho. de que aún no toman conciencia de lo que está pasando. O sea, aunque vamos como ya un año así, no toman aún conciencia de lo que puede venir más adelante o el contagio que puede ocasionar entre ellos mismos. Y el daño que puede causar. ¿Por qué crees tú que piensan eso, daño? O sea, yo he visto adolescentes que de verdad sonrientes y no usan mascarilla. Y yo no entiendo por qué son tan, no sé, están muy seguros de sí. ¿Tú crees? ¿Qué dicen Sí, ustedes? algunos piensan que no les puede hacer daño, que solamente lo dicen por decir, pero no se dan cuenta que es cierto, pues que es un virus muy grave que está pasando ahora, ¿no? Ya, correcto. Profesora, me parece Dígame, le que escucho. todavía no les ha pasado que están contagiados sus familiares mismos. Por eso, no, todavía no toman conciencia, como se ponen a pensar, si hago esto, voy a conocer a alguien más, no, simplemente están viviendo la vida. Aún no se han contagiado y por eso crees tú que de repente están teniendo ese tipo de conducta. O sus familiares de repente no han sido contagiados y es por eso que se están comportando así. Puede ser, pero no sé, o sea, es una actitud poco empática, ¿no? Poco empática, diría yo, sí, claro. ¿Ah? A ver, ustedes qué dirán, aún dice, aún no toman conciencia de lo que están pasando y el daño que pueden causar. Poco, demuestran poca empatía, ¿no? Demuestran poca empatía por causar, ¿no? ¿No? Porque pueden causar contagios. La gran mayoría de jóvenes he visto sin máscara y bueno, pues eh, yo digo, ¿no? Deben ser inmunes o tendrán alguna forma de protegerse distinta a la de otros, ¿no? Es bastante común observar ese tipo de comportamiento, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo crees que debe actuar el círculo familiar ante esta situación? A ver, voluntarios, ¿cómo creen ustedes que debe actuar el círculo familiar ante esta situación? A ver, Jonathan, a ver, alguien levantó la manito. A ver, te escucho, Brian. En el círculo familiar, o sea, nuestros familiares deberían actuar, ¿cómo le digo? De manera, como cuando somos con nuestros amigos, ¿no? Así prácticamente, porque por la pandemia y como estamos encerrados, lo único con lo que podemos socializar, por así decirlo, es con nuestra familia, con lo único con los que podemos pasar tiempo con ellos, jugar, divertirnos, y etcétera. Imagínate, hay muchas personas que incluso quedaron solas en la pandemia, o sea, se encerraban solas y eran una persona que vivía en un departamento. Esa persona, yo no me quiero imaginar, se volverá loca, no sé, porque estar tanto tiempo encerrado sin socializar así de manera física, le afecta a la persona. Ya Por dice, eso es muy bueno que el círculo familiar, o sea, siempre tenerlo unido, tener mucha comunicación con nuestra familia, siempre. ya muy bien. Tomar medidas para comunicarse, ¿no? De forma virtual, aunque sea con las personas, ¿no? O con amistades. Sí, si bien existe pues ese problema, ¿no? De que la socialización de las personas, ¿no? Lamentablemente, pues al no socializar, las conductas de las personas están cambiando, ¿no? Entonces, más aún en adolescentes que están acostumbrados pues a socializar, a tener amigos, a compartir reuniones, ¿no?
Ahí el problema, pues, que falla, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos por acá. Muy bien. ¿Cómo reconocemos nuestras emociones? Nuestras emociones no avisan. Nuestras emociones simplemente, pues, aparecen, ¿verdad? Estas emociones generalmente suelen ser más intensas que otras. Hay personas que viven muy intensamente sus emociones, pero existen emociones muy intensas. Si yo les preguntara qué emociones intensas se han vivido en esta pandemia, ¿qué me responderían? A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, te escucho, Brian. Se podría decir que en frustración o ira o sentirse solo, La ira, así. la Por soledad. todo lo que está pasando alrededor, no poder hacer algo al respecto también. Ujú, Ver tantos casos de personas enfermas y eso. correcto. Y entonces hemos vivido ese tipo de emociones, ¿verdad? Emociones generalmente negativas, pero que son Sí, muy intensas. Decimos muy claro. intensas porque es difícil que tengan una corta duración estas emociones, ¿no? Debido a la situación que se ha estado presentando. Muy bien. Entonces, entendemos que las emociones no avisan, que son reacciones, ¿correcto? Ahora, estas emociones son reacciones espontáneas, pero que tienen ciertas manifestaciones psicológicas y también ciertas características fisiológicas, ¿no? Psicológicas porque vienen desde adentro, ¿no? Desde nuestro interior. Y fisiológicas porque las demás personas lo van a captar porque nosotros lo vamos a manifestar de alguna manera con algún gesto físico, algún movimiento, alguna mueca, ya sea en la forma de caminar, en la forma de hablar, en la forma de mover las manos, etcétera. Las personas lo van a captar. Por ejemplo, cuando el equipo de primero A de Rita dice, no, Rita grita eufóricamente, ¿no? Todo el mundo se alegró. Entender también que la emoción también es contagiosa, ¿no? Cuando una persona pues tiene alegría y es eufórico, contagia a los demás también que también compartan la misma emoción. Entonces las emociones son estados pues afectivos, son reacciones. Son temporales, son breves, pero pueden ser moderadas e intensas. Depende también de lo importante que para nosotros sea esta emoción. Nosotros tenemos que saber etiquetar nuestras propias emociones, o sea, reconocer cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando de repente estamos viviendo una tristeza, ¿no? Entonces, reconocer nuestras propias emociones. Desde ahí tenemos que partir, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos reconocer estas emociones? Como les dije, están acompañadas de reacciones fisiológicas, por ejemplo, sudoración, sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, cambios en el ritmo cardíaco y respiratorio, presión sanguínea, tensión muscular, entre otros. También están acompañados de expresiones faciales, como la sonrisa, el llanto, el ceño fruncido, además de otras características del lenguaje corporal, ¿no? Que forman parte, pues, del mover las manos, ¿no? Del caminar, de la postura de los hombros, ¿no? Están acompañados de pensamientos que hacen un juicio de la realidad a partir de lo que se está sintiendo. Por ejemplo, ahora sí vamos a ganar. O sea, las personas suelen expresar sus emociones, pero también las acompañan en algún momento con frases, ¿ya? Me tocó el peor equipo, o qué buena amiga es Rosa, o este sitio me parece tenebroso, o qué mala suerte tengo siempre, dicen, ¿no? Entonces, son frases que acompañan pues a las emociones. Ahora, entender que cada momento de nuestra vida corresponde a una emoción, ¿correcto? O sea, cada actuar, cada acción que tú realices, siempre va acompañado de una emoción, ¿no? Y la emoción tiene un espacio en nuestra vida, es constante, ¿no? Entonces, tenemos que saber entender nuestras emociones. Vamos a ver por acá. Ok, listo, vamos por aquí.
Vamos a analizar un caso, ¿ya? Según Rosa Cornejo, seguimos con este especialista, dice, ¿no? El malestar emocional de los jóvenes tiene una explicación, dice. Todos estamos dejando de hacer actividades valiosas, dice, y significativas. Sin embargo, las y los adolescentes, el no poder pues participar en eventos sociales, como encuentros deportivos, graduaciones, fiestas o cualquier actividad que los haga interactuar socialmente, les produce malestar emocional. Ya que explica el especialista, ¿no?, que la naturaleza de su edad evolutiva le exige a su cerebro buscar nuevas experiencias. He ahí el porqué que entendemos pues que los adolescentes son muy curiosos, muy arriesgados, muy impetuosos, ¿no? Porque precisamente su cerebro pues lo exige así, ¿no? Y como consecuencia pues la pandemia ha hecho que los jóvenes manifiesten ciertas reacciones emocionales propias al confinamiento, como es la irritabilidad, la ansiedad, el miedo, la tristeza, pues que generan conflictos en torno al entorno familiar, pero que son una respuesta normal y adaptativa a los cambios sufridos que sostienen, ¿no es cierto? Entonces, comprendemos así pues que por lo que está pasando en los adolescentes. Ahora, para la pregunta de análisis de caso, ¿qué emociones durante la pandemia han vivido los adolescentes? Nos ha respondido su compañero y nos dijo tristeza, ira, miedo, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y cuáles han sido las situaciones que han motivado esas emociones? ¿Y cuáles han sido las conductas manifestadas en nuestro hogar? Vamos a ver esto en un recuadro, ¿ya? El recuadro que nos va a permitir ayudar, ¿no?, a reconocer sus emociones. Dice así: ¿qué emociones durante la pandemia ha vivido a los adolescentes? Primero dijo la frustración, ¿listo? La frustración, luego me dijo la tristeza, luego me dijo la ira, ¿no? La ira, ¿ok? Dijo la tristeza, la ira, y a ver, ¿alguien más? ¿Qué otra emoción se ha vivido en pandemia? ¿O se está viviendo en pandemia? A ver qué me dicen ustedes. La ansiedad también, Miss. La ansiedad, correcto, la ansiedad. ¿Qué más? La ansiedad. Y último, falta uno. La soledad. La soledad, correcto. Ok. Ahora, ¿cuáles han sido las situaciones que han motivado esas emociones? Pensemos. La frustración. ¿Qué fue lo que causó la frustración? De saber que esto no terminará. Sí, tanto así. Bueno, saber que esto no terminó en un año, ¿no? Coma, saber que se está prolongando, ¿no? ¿Okay? La tristeza, Porque tal vez tuvo un familiar enfermo. claro, muy bien. La tristeza. Un familiar enfermo. La ira. Cuando está molesto porque no respetan las normas. Ok. Muy bien. La ansiedad. La ansiedad. ¿Nadie? A ver, Gerson, te escucho. ¿Qué noticia que voy a recibir? Por ejemplo, he recibido noticia de inicio, pero que esté en confirmación.
¿Cómo? A ver, no te escuché. Como por ejemplo, una noticia que haya recibido ¿Ya? de que está esperando esa persona a que, a que le den una confirmación, digamos, de que un familiar se haya contagiado, pero no sabe si está en proceso o en terminar ya lo que vendría siendo para pasar el contagio y durante ese tiempo le genera ansiedad. A ver, muy bien, recibir noticias cuando uno está contagiado. Ya, otro, la soledad. ¿Ya? La soledad. ¿Alguien? Simplemente por la pandemia, algunas personas bueno, se han sentido bastante solos y simplemente se han acostumbrado a eso. Muchos se han acostumbrado a eso. Ok, muy bien. Vamos a achicar un poquito para tener más espacio para poder escribir, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Dice, se sienten solos por la pandemia y ya se hizo una costumbre la soledad, vivir en soledad. Contagiado se da, ¿no? Recibir noticias cuando uno está contagiado. Listo. ¿Cuáles han sido las conductas manifestadas? Ahora, cuando yo hablo de conductas, me refiero a qué conductas, por ejemplo, me revelan que una persona está frustrada, o qué conductas me revelan que una persona está triste, o tiene ira, o está haciendo ansiedad, o está solo. ¿Qué conductas me revelan? A ver, ¿quién? Que ¿Voluntario? no tiene ánimos, Frustración, ¿no? Que pierde los ánimos. Ok, ¿qué más? Nada más. ¿Mm? Que pierde los ánimos. ¿Y pierde sus amistades? Que pierde los ánimos, no, pero está bien que pierde los ánimos porque ánimo viene a ser una, General. pierde, claro, pierde una característica general, que pierde el ánimo. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra característica particular encuentras en una persona que está frustrada? que para molesta, Ujú. ¿Puede responder de mala manera? Claro, se encuentra a la defensiva. A la defensiva y molesta. Ok, listo, muy bien. Ahora, en tristeza por un familiar enfermo, ¿cuáles son las conductas que te manifiestan, que están manifestando en su hogar? Que lo ves llorar o lo ves triste. Ahí, Preocupación. lo vemos, lo observamos preocupado. Preocupado, coma, aislado también. deprimido, Deprimido. Y cuando es la ira, ¿cómo lo observamos? ¿Mm? A ver, ¿por qué no? Dice, se vuelve pues que no quiere respetar las normas, ¿no? Entonces tiene ira porque la gente no respeta, le da rabia.
También la conocen como rabia, ¿no? La ira o rabia, ¿no? Generalmente surge cuando hay injusticia, pues, ¿no? Cuando algo no es justo. Ya, ustedes. Se molesta. Ok, ¿Hable? deprimido. Ya. Ya. Están molestos. Están molesto. ¿Qué más? ¿Solamente molesto? ¿Irritable? ¿Cómo? Está molesto. Una persona que Irritable. actúa de una manera brusca. Responde Muy de agresivamente. forma agresiva. ¿Listo? Nada más, ¿no? Ansiedad. La ansiedad. No puedes dormir. Ah, muy bien, correcto, ¿no? No puede dormir. ¿Te ha pasado alguna vez a ti? ¿No puede dormir? Un montón. Un montón, dice. Muy bien, dice. No puede dormir. ¿Qué más? ¿Qué otro rasgo tenemos en la ansiedad? Se comen las uñas también, ¿verdad? Tienen como un tic nervioso. Ujú. Las uñas. Pone muy nervioso también. U otro tic nervioso. Voluntariamente hablan mal. Uy, o sea, siempre hablan mal, ¿no? Hablan mal voluntariamente. Voluntaria. Voluntariamente. Listo. Ya. Se sienten solos, dice, soledad. Se sienten solos por la pandemia. Ya se hizo una costumbre el vivir en soledad. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Cuáles son las conductas que se observan en el hogar? Que siempre lo dejan solo. O no tiene hermanos. Ya, ¿qué más? O no tiene alguien con quien conversar, amistades. Por la misma soledad se alejó de las personas. Ya, o sea, no tienen hermanos, coma. Lo dejan solo. ¿Qué más me dijo acá que le pusieras? Dice, siempre lo dejan solo o no tiene hermanos. Por la misma soledad se alejó de las personas. Ok. Ya, a ver acá, vamos a poner acá. Siempre lo dejan solo o no tiene hermanos por la misma soledad, se alejó de sus, a ver acá, por la misma soledad, se, ok, listo. Ahora ya tenemos esto más o menos elaborado. Ahora, vamos con la pregunta de consenso. Dice así, ¿cómo debe actuar el círculo familiar y adolescente ante esta situación? ¿Cómo deberían actuar? ¿Mm? ¿Qué les recomiendas tú que deben hacer cuando tengan un adolescente irritable, entristecido, o iracundo, o ansioso, o que quiere solamente estar solo? ¿Ustedes cómo harían para que esta persona cambie un poquito su forma de ser? Apoyarla de alguna u otra manera, hablándole o jugando con él, así, tratando de distraerlo, porque a veces pensamos demasiadas cosas, y por lo mismo que está pasando también, es difícil, pero la soledad no es
un término o algo que sea malo. A veces estar solo es bueno, dependiendo de ti. Todo depende de ti. Claro, y justo has tocado un buen punto. Y creo que vamos a desarrollarlo más adelante, ¿no? El punto es, tu felicidad depende de ti, ¿no? O sea, el hecho de cómo tú vivas tus emociones depende mucho de ti, ¿no? Entonces, si tú tienes frustración, tienes tristeza, tienes rabia, tienes ira, tienes soledad, entonces tienes que aprender a manejar tus propias emociones, ¿no? Y una parte de ese manejo es, como dijeron por ahí, el diálogo, dialogando, dice, ¿no? Dialogando con los miembros de la familia, ¿no? Sí. Sobre el problema, por ejemplo, ¿no? Sobre el problema que se presenta. Esa es una parte, ¿no? ¿Qué otra recomendación le damos? Ahora, por ejemplo, a la familia le decimos que dialoguen entre sus miembros. ¿Y al adolescente qué le decimos? Que pase tiempo con él mismo, que No se afloje y haga hacer disfrute del ejercicio. momento, no sé, que haga lo que le gusta, que Pase dibuje, tiempo con su trabaje. familia No, y puedan dialogar. Power. debe valorar